lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad firmes pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra, Dios, que ella se haga vida en nosotros y que el propósito por el cual tú permites que hoy la escuchemos, Señor, se haga una realidad en nuestra vida. Espíritu Santo de Dios, abrimos nuestro corazón y abrimos nuestra mente a ti para que tú nos ministres con tu palabra, que tu palabra hoy sea aliento, sea refrigerio, que tu palabra hoy nos llene de nueva fuerza, Señor, que hoy tu palabra nos vivifique, nos confronte, nos aliente, nos transforme, Dios. Obra en nuestra vida, Señor. Tú sabes, Padre amado, cada uno de los que estamos aquí, de que tenemos necesidad. Que tu intervención divina se haga presente. Espíritu Santo de Dios, ministranos, arrópanos con tu gloria, Señor. Llénanos de tu paz, Padre amado. Llénanos de tu presencia, Señor Jesús. Y bendícenos, Padre, en esta mañana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si no has tenido la oportunidad de leerte la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Efesios, quiero motivarte para que esta semana tomes tiempo y te puedas leer esta carta, que solamente tiene 6 capítulos. Y son 6 capítulos tan poderosos, porque inicia esta carta afirmando lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos muestra cuál es nuestra posición en Cristo, la vida nueva que el Señor nos ha regalado y cómo debemos vivir esa vida nueva. Pero termina el apóstol en esta carta, en este capítulo que acabamos de leer, haciendo una petición. Y la petición que hace es para que podamos resistir en el día malo. Y habiendo acabado ese día malo, nos mantengamos firmes. Y él dice, para que tú puedas resistir el día malo, porque los días malos van a llegar, para que puedas mantenerte firme y al final del día, cuando eso termine, él dice algo muy particular. Para que lo podamos lograr, debemos estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero dice algo más, también debes colocarte toda la armadura de Dios. Y da una explicación y dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra las personas, no es contra tu pareja, no es contra tus hijos, no es contra tus padres, no es contra tu jefe, no son con los amigos que te engañaron, quizás los que te ofendieron, los que te hirieron. Él dice, la lucha no es contra ellos. Y muchas veces nosotros nos enfocamos tanto en las personas que nos desgastamos, nos amargamos la vida, porque queremos cambiarlas o hacer algo porque ellos reaccionen. Pero nos desenfocamos tanto de la realidad espiritual que el apóstol dice aquí, la lucha no es contra ellos, la lucha no es contra carne y sangre, la lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. La lucha es contra ellos, hay una batalla que librar, querramos o no.
Pero lo que me impacta de la escritura es que aunque la lucha es contra ellos, tenemos la victoria asegurada en Cristo Jesús. Colosenses 2:15 dice que Jesucristo despojó a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Con Cristo somos más que vencedores. Y tenemos que aferrarnos de esta verdad. Tenemos que apropiarnos de esta palabra. Tenemos que apropiarnos de esta victoria en Cristo Jesús sobre aquella batalla que ya tenemos ganada por medio de la obra redentora de Cristo en nuestra vida. Y quiero decirte que el enemigo sabe perfectamente eso. Por eso el enemigo siempre va a tratar de que no te mantengas en la fe, de que no sirvas, de que no te congregues, de que no siembres, de que no mantengas tu comunión con Dios. Va a hacer todo lo posible para que no avances, para que no crezcas, para que no ejerzas los dones y el llamado que Dios te ha hecho. Es más, va a ser el primero que se va a interponer para que vayas a un encuentro y tengas un encuentro cara a cara con Dios, para que no te formes como su discípulo. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Porque el enemigo sabe que tú y yo somos los instrumentos que Dios quiere usar para llevar su gloria. Que a través de ti y a través de mí, muchos perdidos se van a salvar y que vamos a ser discípulos para la gloria de Dios. El enemigo sabe esto, por eso siempre va a querer debilitarnos, desanimarnos, para que nos desenfoquemos, para que no avancemos, para que dejemos todo tirado, para que tomemos otro camino diferente, para que no nos comprometamos con Dios, porque el enemigo sabe lo que Dios puede hacer a través de ti y a través de mí. Sabe que si fortalecemos nuestro hombre interior, que si nos fortalecemos en Dios y nos llenamos de Él, podemos ser unas armas poderosas en medio de esta tierra para llevar la gloria de Dios donde quiera que vayamos. Necesitamos fortalecernos en Dios. Primera de Samuel, capítulo 30. Desde el versículo 1 la palabra habla del rey David. Pero en esta instancia de su vida todavía David no había sido coronado como rey. Y David venía con todo su ejército, 600 hombres, hacia su ciudad, porque no había podido participar de una batalla que se iba a librar. Lo echaron de allí con su ejército y se fue para su casa. Cuando ellos van acercándose a la ciudad donde viven, ven que en el ambiente hay humo, pero no ese humo de un asado delicioso. Tampoco el humo era porque habían quemado basura, sino que ellos ven humo y les llama la atención porque el humo era abundante y era como si algo grande se estuviera quemando. Y cuando ellos se acercan a la ciudad, se dan cuenta que la ciudad está prendida en llamas, que toda la ciudad la habían quemado. Él con todos los hombres se acercan a buscar a sus esposas y a sus hijos, porque eran los únicos que se habían quedado en el campamento, y se dan cuenta que no solamente todo está perdido porque todo lo habían quemado, sino que también se llevaron a sus mujeres y a sus niños. No había nada, y la Biblia enseña que estos 600 hombres con David se pusieron a llorar, de tal manera que lloraron con gran lloro y quedaron sin fuerzas de tanto llorar por lo que estaba pasando. ¿Usted ha visto alguna vez a algún hombre llorando? Y llorando hasta quedar sin fuerzas. Por Dios, eso lo hacemos nosotras las mujeres. Pero ver un hombre en esa condición es porque realmente algo impactó su vida. Ellos están enfrente, su ciudad está sin nada. No hay nada, solamente cenizas. No está su familia. Al ver este impacto, estos hombres lloraron tanto que la Biblia dice que quedaron sin fuerzas. Y no tanto eso, sino que tanto era el dolor que sentían por la pérdida de todo y de todos, que la amargura llenó su vida a tal punto que miraron a David y querían apedrearlo. Querían apedrear a su jefe, querían apedrear a su líder, porque sentían que el único culpable de no haber estado allí con sus mujeres y con sus niños era él, que los había llevado a vivir una batalla que jamás pelearon.
Y mira lo que dice la escritura, por favor, puedes ir conmigo, 1 Samuel capítulo 30, versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam y Abigail, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. En ese momento David se da cuenta de algo. Y el versículo sigue, ya lo vamos a terminar. Se da cuenta de algo David. Y era que nadie lo iba a ayudar. Ninguno de sus amigos, ni sus familiares, ni sus soldados iban a estar dispuestos a ayudarlo. David se encontraba en ese momento solo. Lo querían apedrear. Y a causa de eso estaba lleno de angustia, pero también estaba sin fuerza porque también había llorado a su gente, había llorado todo lo que se había perdido. David en ese momento de su vida sabía que el único que podía ayudarlo era Dios. Él sabía que nadie podía consolarlo, que nadie iba a animarlo en ese momento de su vida. Y es que hay momentos en nuestra vida que también nos encontramos como David se encontraba en ese instante, que parece que nada estuviera a favor nuestro, que no hubiéramos salida de la situación y nos sentimos tan impotentes que sabemos que lo único que nos puede ayudar es Dios. Y lo único que nos toca hacer es tomar nuestra fe y seguir adelante. Es levantar la cabeza y seguir luchando. Y en esos momentos difíciles de nuestra vida podemos experimentar que solamente Dios los permite por una sola razón. Y es para que nos acerquemos a Él. Y es para que lo conozcamos a Él. Hay situaciones difíciles que Dios permite para que nos demos cuenta que Él es vivo y que Él es real y que está ahí para nosotros. Job capítulo 42 en el versículo 5, este hombre dice unas palabras y dice: Señor, yo de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ahora sí conozco quién es mi Dios. Y fue en el momento de la prueba donde Job expresó estas palabras. Cuando Job tenía su familia, riquezas, posesiones, tenía de todo, nunca expresó esas palabras. Solamente en el momento más difícil de su vida fue cuando se acercó a Dios de una manera tan diferente y lo conoció tan real, que dijo: de oídas te había oído, Señor, pero ahora yo sé quién es mi Dios, ahora sí te conozco, Señor. Bendita prueba que nos acercó al Señor. Bendita prueba y bendito proceso que nos afirmó nuestros pies en Cristo Jesús, en la roca inconmovible. Bendita prueba que nos mantuvo tan cerca del Señor que hasta aquí hemos llegado, porque hemos visto su amor, su bondad y su misericordia. La Biblia habla de un hombre llamado Pedro que conoció a Jesús en los momentos más difíciles de su vida. Vemos a un Pedro que cuando se baja de la barca y se estaba ahogando, se estaba hundiendo, ninguno de sus amigos salió de la barca a socorrerlo. Ninguno. Lo están viendo, que se está ahogando. Es más, yo creo que si en ese tiempo hubieran existido los teléfonos, capaz y lo graban en vivo, última noticia. Es que ninguno se bajó a ayudarlo. Se está ahogando mi amigo. Yo soy un experto nadador. ¿Cómo que no me voy a bajar de la barca a ayudar a mi amigo que se está hundiendo y se está ahogando? No, se quedaron allí. En ese momento Pedro conoció la misericordia de Dios para su vida, porque aunque sus amigos no se lanzaron al agua para socorrerlo y ayudarlo, Jesús salió corriendo de donde estaba, de la montaña allá, y le extendió la mano y lo sacó del agua. Ese día Pedro conoció la misericordia de Dios. Y sé que así como Pedro, tú también tienes momentos que recordar hoy, donde cuando todo el mundo se ha ido, donde nadie ha estado a tu alrededor para contigo, donde nadie ha tendido su mano para ayudarte, has visto la poderosa mano de Dios extendiéndose sobre ti, levantándote, ayudándote a seguir adelante y dándote la fuerza que has necesitado para avanzar en medio de tu vida. Dios ha estado allí. Pedro ese día se dio cuenta de lo importante que él era para Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús, antes de enmudecer los vientos y de calmar aquella tormenta, primero extendió su mano para salvarlo a él. Y después calmó la tormenta.
hoy quiero decirte que tú le importas a Jesús más de lo que te puedes llegar a imaginar. Tú eres importante para tu Dios. Él vendrá a tu rescate. Solamente Pedro dijo, Señor, ayúdame. Y ahí estuvo Jesús para ayudarlo. Solamente hay que clamar a Él y Él vendrá y nos va a responder. Ese día Pedro se dio cuenta que era tan importante para Jesús. Pero también hubo momentos en la vida de Pedro, como este, que siendo un experto nadador, porque Pedro, ¿dónde trabajaba? ¿En el mar? O sea, es ilógico que seas un pescador, que te enfrentes a tormentas de la noche y no sepas nadar. Era un experto nadador. Pero aún así se está ahogando. ¿Está viendo nadar? ¿Qué se espera para uno, por Dios? Por eso, hasta donde el cuello llegue. Esa es la medida. ¿Sabes qué se dio cuenta ese día Pedro? Que podía ser muy experto, pero a todos nos llega un momento de miedo. Y que necesitaba alguien mayor que él y más experto que venciera ese miedo en su vida. Y el único que pudo hacerlo se llama Jesucristo, el que nos da la valentía en el momento más difícil de nuestra vida, el que nos da el coraje para seguir adelante cuando ya nuestras fuerzas se han terminado, el que multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Ese es nuestro Dios. Pedro conoció en el momento de crisis financiera en su negocio al Dios que prospera y cambia diagnósticos de un día para otro. Pedro estaba en quiebra, no había pescado nada toda la noche. Al día siguiente recoge toda la red, ya, no había más nada que hacer, no había vendido nada, no había nada para llevar para la casa, no había nada para dar a los empleados. Ese día no había paga por haber trabajado. Los pescadores viven del diario. Ese día no había nada, estaba en quiebra. Y yo te aseguro que si Pedro hubiera tenido reservas en su casa, de su negocio, ya dice como a las 3 de la mañana, ahí muchachos, está pesado, vamos para la casa, que yo tengo allá un fondito, yo les pago. Si se trasnochó y ya era de mañana, es porque no tenía nada, estaba en quiebra, vivía del día. Y en ese momento, cuando estaba en quiebra, viene Jesús a él, lo visita y hace un milagro financiero en su vida. Porque cuando Jesús llega a nuestra vida, todo cambia para bien. Cuando Jesús llega a su vida, vemos su bendición, y su bendición es tan abundante que Él tiene la capacidad de prosperarnos en todas las áreas de nuestra vida. Ese día Pedro amaneció sin nada, pero cuando llegó la luz del sol, Pedro tenía una pesca tan milagrosa y una empresa tan próspera que fue y ayudó y bendijo a todos los que estaban alrededor de él. Es tiempo de llegar a conocer ese Dios que cambia diagnósticos, que prospera cuando estamos aún en medio de la quiebra. Ese Dios es real y ese Dios existe. Pedro conoció en el momento más difícil de su vida, cuando no tenía para pagar impuestos, a un Dios proveedor. Estaba con Jesús y les cobraron los impuestos y no tenían. Y en ese momento Jesús le dice a Pedro: haz lo que sabes hacer, ve a pescar, tira el anzuelo y el primer pescado que pesques, le vas a abrir la boca, ahí va a estar una moneda de plata grande, ve y paga el impuesto. La provisión de Dios viene para nosotros en el momento que menos lo esperamos, porque grande es su fidelidad. Pedro conoció a un Dios que provee en el momento más difícil de nuestra vida, pero también conoció el amor de Jesús para con él. Cuando Pedro negó a Jesús 3 veces, volvió a la pesca nuevamente, quizás por la vergüenza de haber fallado, de haber pecado, de haber negado al Señor. Jesús, antes de ir al Padre, cuando resucitó, toma unos minutos antes de irse a su trono, a sentarse a la derecha de Dios, para visitar a Pedro y para mostrarle a Pedro cuánto lo ama, y para demostrarle a Pedro que él es más importante que cualquier error que haya podido cometer, que su amor hacia él está por encima de sus debilidades, de sus errores y de sus fracasos.
Y ese día le pregunta a Pedro, ¿me amas? Las mismas veces que lo negó. Ese día Pedro conoció el amor de Dios. Yo quiero decirte que el amor de Dios hacia ti es más grande que tus debilidades, que tus errores, y que el propósito que Dios tiene para con tu vida es más grande que cualquier mala decisión que hayas podido tomar hasta hoy. Si hoy decides seguirlo, verás su gloria en medio de tu vida y en medio de su familia. En ese momento Pedro conoció a Jesús. Y asimismo, David, en ese momento de su vida tan difícil que estaba viviendo, cuando sus amigos se habían volteado hacia él, porque hasta sus amigos querían apedrearlo. Como diría mi hijo, mami, esos no son amigos. Los soldados a quien él había formado, porque eran los hombres que estaban allá en la cueva de Adulán con él un día, que se acercaron, que eran amargados, que estaban endeudados, que estaban afligidos de espíritu. Esos hombres, de la nada, David los formó y formó un ejército poderoso que se llamaba los valientes de David. No había batalla que perdieran, tanto así que a David le compusieron una canción. Saúl mató a miles, pero es que este hombre con su ejército mata a 10,000. Eran poderosos, todos ellos, a quien David le había servido un día, a quien David les había ayudado, les había formado y ayudado a ser quienes eran hasta el día de hoy. Esos mismos estaban dando la espalda a David y querían apedrearlo. ¿Cómo cambia la vida, no? ¿Cómo cambian los tiempos? David en ese momento se angustió tanto por lo que estaba pasando, porque no solamente había perdido todo y a todos, sino que además querían apedrearlo, y se angustió. Y la Biblia termina este pasaje en el versículo 6 de Primera de Samuel, capítulo 30. Termina este verso diciendo que en medio de todo lo que te acabo de decir, David hizo algo que no hicieron los demás hombres, y fue que David se fortaleció en el Señor. David se fortaleció en Dios. David no buscó su fortaleza en su ejército, no buscó su fortaleza en las victorias pasadas, no buscó su fortaleza en los soldados que había formado, no buscó su fortaleza en sus capacidades, buscó su fortaleza en su Dios. En un momento de mi vida pensé que la fortaleza de mi vida estaba en mis hijos. Y llegué a pensar que mis hijos eran el motor de mi vida. Pero me di cuenta que en ellos no estaba todo lo que yo necesitaba. Es que ni en la pareja podemos llegar a pensar que está la fortaleza de nuestra vida, porque nos pueden llegar a decepcionar. Cuando yo entendí eso, me di cuenta que la fuente de mi fortaleza debía de ser Dios, que la fuente de mi alegría, de mi paz, de mi gozo debía de ser Él, que la fuente de mi fortaleza no estaba en lo que yo podía lograr, sino estaba en las victorias que Él me pudiera dar, que la fuente de mi fortaleza no estaba en lo que yo pudiera alcanzar, sino en el Dios de mi salvación. La fuente de nuestra vida no está en las personas, no está en nuestros logros, no está en el dinero, no está en la riqueza, no está en nuestras posesiones, no está en nuestra familia. La fuente de nuestra vida debe ser nuestro Dios, el Dios de nuestra salvación. En Él está todo lo que necesitamos. En Él está la plenitud de nuestra vida. Ahí debe estar la fuente de nuestra fortaleza. David se fortaleció en Dios. La pregunta en esta mañana sería: ¿cómo se fortaleció en Dios? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para fortalecernos en Dios? Porque no consiste en decir yo me fortalezco en Dios, yo me fortalezco en Dios, yo me fortalezco en Dios y repetir como loco. Así no funciona el Evangelio. No funciona repetir las cosas como loro. No funciona. Porque el Evangelio es una cuestión de fe y de creer. ¿Qué hacer entonces? Porque la Biblia dice que él se angustiado, estaba triste, lloró tanto que perdió sus fuerzas, pero se fortaleció en Dios. Yo quiero enseñarte hoy de manera muy rápida 3 cosas
que tenemos que tener en cuenta en nuestra vida para fortalecernos en Dios. 3 cosas que necesitamos recordar. Y la primera de ellas es, David recordó las promesas de Dios. En ese momento de angustia, David recordó que Dios lo había ungido como rey y que le había prometido que él iba a reinar sobre Israel. Y al recordar las promesas de Dios, se fortaleció en su Señor. Tienes que empezar a recordar lo que Dios te ha prometido a ti y a tu casa. Recuerda sus promesas. Recuerda lo que Él ha dicho que hará contigo y hará por los tuyos. Y fortalécete en tu Señor. Porque si Él lo dijo, Él lo hará. Háblale a tus emociones. Háblale a tu angustia. Háblale al desespero. Háblale a tu misma alma. Y háblate a ti mismo y cuéntate a ti mismo las promesas que Dios te ha dado a ti y a tu casa. Y encontrarás la fortaleza en tu Dios que necesitas para avanzar y seguir adelante. Salmo capítulo 103, David habla y dice a su propia alma: ¡Ey, alma mía, acuérdate de tu Dios! Alma mía, bendice a tu Dios. Alma mía, no te olvides de ninguno de los beneficios que Dios te ha dado. Él es el que perdona todos tus pecados. Él es el que ha sacado nuestra vida del hoyo. Él es el que nos ha coronado con favores y misericordias. Él es el que ha saciado nuestra vida. Él es el que ha sanado todas nuestras dolencias. Alma mía, no seas tan desagradecida y acuérdate de lo que Dios ha hecho por nosotros y bendice a tu Dios. Hay momentos en que tenemos que hablarnos a nosotros mismos. Hay momentos en que tenemos que despertarnos nosotros mismos. Y llega el momento en nuestra vida en que nadie más nos va a animar. En que nadie va a estar ahí para ayudarnos y apoyarnos. Y nosotros mismos tenemos que hablarnos, alentarnos y fortalecernos en nuestro Dios. Háblate a ti mismo y háblale a tus emociones. Y recuérdale las promesas de Dios. Recuérdale lo bueno que ha sido Dios y lo que ha prometido en el pasado, porque en tu futuro lo verás para la gloria de su nombre. Lo segundo que hizo David fue que recordó las veces que Dios lo liberó en el pasado. La situación que estaba viviendo David era una situación muy difícil, era una situación crítica. 600 hombres y hombres de guerra, soldados, que quieran apedrearte. Ey, eso no es un juego. O sea, yo no sé si tú no ves la magnitud de lo que estaba viendo este hombre. Pero esto no es un jueguito. Estaban amargados. Oye, yo he visto mujeres amargadas, pero un hombre no. Oye, ¿es cierto? ¿Alguien ha visto un hombre amargado alguna vez? Bravo, sí. Pero amargado, qué raro, ¿verdad? Bueno, a todos ellos se les salió el chuki que llevaban adentro. A todos se les salió. Querían apedrearlo. La situación que estaba viviendo era una situación crítica, difícil. Creo que ninguno ha pasado por eso. Dios nos guarde que nos quieran apedrear. Que aparezca Jesús como cuando a la mujer adúltera la iban a apedrear. Y enseguida, ¡ey, alto! Si alguno está libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero ahí no estaba Jesús cuando David lo querían apedrear. Y David se tuvo que fortalecer en Dios. ¿Y cómo se fortaleció en Dios? Señor, esto que estoy viviendo es difícil, pero de peores tú me has sacado. ¡Wow! Recuerda las veces que Dios se ha librado de situaciones difíciles, de enfermedad, de calamidad, de tristeza, de depresión, de ruina, de enfermedad. Recuerda esas situaciones difíciles, porque si Él lo hizo ayer, lo hará hoy, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios lo hará otra vez por ti. Él lo hará otra vez por ti. Y toma fuerzas en el Señor. Toma fuerzas en Dios. Si Él lo hizo ayer, lo hará otra vez. Recuerda las veces que Dios te ha librado. Recuerda las veces que Dios te ha ayudado. Recuerda las veces que Dios ha mostrado su gloria, ha mostrado su favor, ha extendido su gracia, ha extendido su misericordia sobre ti. Recuerda las veces que Dios ha sido bueno, porque si Dios lo fue antes, también lo será otra vez. Nuevamente lo hará Dios por ti. Recuerda las veces que te ha librado y toma fuerzas en tu Señor. David se acordó: Dios, tú me libraste. Cuando estaba al frente de ese Goliat, tú me libraste. Con una piedra, solamente bastó. No necesité más nada, porque tú estabas ahí. Tú me libraste. Tú me libraste cada vez que de atrevido me arriesgaba a pelear con el oso y el león y a matarlo. Oye, qué atrevido, ¿verdad?
Yo veo un oso y salgo corriendo, y un león, me quedo quieta, estatua. Soy un palo más en medio de la selva. Este hombre, ¿qué hacía? Se lanzaba contra ellos. ¡Qué atrevido David! El que le gusta la pelea, vea, ese le gusta la pelea, fijo. Y de allí Dios lo libró. Él se acordaba de todo eso. Cada uno de nosotros tiene una historia de vida. A cada uno Dios nos ha ayudado y nos ha librado en el momento que más lo hemos necesitado. Acuérdate y toma fuerzas. Toma fuerzas. Lo tercero que hizo David, y con eso termino. Si alguien me acompaña en el piano, por favor. David recordó el amor de Dios. Cuando tú lees esa historia de 1 de Samuel 30, y yo te voy a retar esta mañana en que la leas completa, pero que leas antes, porque voy a llevarte a 3 capítulos antes, 1 de Samuel 27. Tú te das cuenta que David estaba en esta situación de 1 de Samuel 30, porque en el capítulo 27 David tomó una decisión sin consultar a Dios. Y cuando tomamos decisiones en nuestra vida sin consultar a Dios, ahí están las consecuencias, fijo, póngale la firma. David había tomado una decisión sin consultar a Dios, y su decisión fue que cuando Saúl lo perseguía para matarlo, David se le ocurrió una gran idea. Dijo: David nunca va a llegar al campo de los filisteos a buscarme, porque son los enemigos de Israel. Entonces David se alió con los filisteos y vivió con los filisteos, el pueblo enemigo de Israel, 1 año y 4 meses. David se alió con ellos, luchó con ellos y luchó por ellos. Iba a las batallas y le entregaba al rey Aquís batallas, victorias. David se había aliado con los filisteos y había vivido ahí cómodamente. Pero llegó un momento, después de 1 año y 4 meses, en que los filisteos tenían que pelear contra Israel. Todos se unieron. Vinieron los príncipes de los filisteos a ver los soldados y se dieron cuenta que en medio de los soldados estaba David. Y ellos dijeron: no, David no puede pelear con nosotros en contra de Israel. ¿Qué tal que se nos tuerza? Se nos tuerce David en la batalla y peleamos nosotros. Este hombre es, por Dios, tiene 10 de 10 en guerra. Es invicto. No puede ir David. David no irá con nosotros. Vete para tu campamento. Vete con tus hombres para tu campamento, no vas a pelear. David en ese momento, cuando leemos la escritura, David da una expresión y dice: pero si yo he sido leales a ustedes todo este tiempo, yo les he servido, yo les he traído a ustedes victorias, ¿cómo me van a despreciar? O sea, ¿cómo me van a rechazar en este momento? Si yo les he demostrado mi lealtad y mi apoyo, ¿cómo me van a hacer esto? Y le dijeron: no puedes estar con nosotros, vete. David se sintió rechazado, despreciado, desvalorado. Sintió que todo lo que había hecho todos esos años por ellos y para ellos no había servido de nada. Y en ese momento lo echaron. Y David se devuelve con sus 600 hombres para su ciudad. Y la encuentra quemada y saciada, sin sus mujeres y sus niños. Y es ahí cuando se ponen a llorar. Y David se angustia. Y en ese momento David se fortaleció en Dios. ¿Sabes por qué? Porque se acordó de todo esto que te acabo de contar. Y ahí vio el amor de Dios en el desprecio de la gente. David vio el amor de Dios, porque si David hubiera ido a la guerra, se hubiera demorado meses en la guerra. Y cuando hubiera vuelto a su casa, a su ciudad, a buscar a su familia, no hubieran estado secuestrados, hubieran estado ya muertos. Pero Dios permitió que esta gente lo despreciara y lo rechazara para que él fuera a rescatar a su familia y a pelear por lo suyo. David vio el amor de Dios en el rechazo de la gente. Lo que antes le había parecido amargo, ahora lo estaba sintiendo dulce, porque ahora sabía: esto está quemadito, el humo está subiendo, se acaban de llevar nuestras mujeres y nuestros hijos, no deben ir lejos, vamos tras de ellos. Y fueron y rescataron el botín, y rescataron a sus mujeres, rescataron a sus hijos, rescataron todo lo que habían perdido. Y ahí David vio el amor de Dios. Hay veces que nos presentan situaciones en la vida que no entendemos y decimos: ¿por qué me está pasando esto tan injusto en la vida? Yo no me merezco esto. Pero hoy te vengo a decir: de algo te está librando Dios, de algo te está cuidando Dios.
Dios está permitiendo esa situación que vivas para favorecerte en algo. Dios ve más allá. Dios ve el futuro. Jesús dijo estas palabras. Juan 13:7. Lo que yo hago ahora, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Hay cosas que en el ahora no entendemos, pero después las vamos a comprender. Hay situaciones que nos visitan que no queremos vivirlas, pero Dios las está permitiendo porque nos está cuidando de algo peor, porque nos está librando de algo mayor, porque nos quiere mostrar su amor. Y es mejor que la gente nos rechace, pero que el amor de Dios nos rodee. Es mejor que alguien se vaya y nos abandone, pero que Dios siempre permanezca. Es mejor que haya quiebra ahora, pero que después veamos la gloria de Dios y la prosperidad de Dios. Es mejor la prueba ahora para ver la mañana la victoria en Cristo Jesús. Dios sí sabe por qué nos permite que vivamos ciertas cosas, aunque nosotros no las entendamos. David se fortaleció en Dios y fue en estos momentos tan difíciles que le permitieron a David escribir salmos de lo que él había vivido, de lo que era fortalecerse en Dios, y escribió los salmos más hermosos que existen. Y quiero leerte 3 versos de algunos salmos. Salmo 37-39. La salvación de los justos es de Jehová. Él es su fortaleza en tiempo de angustia. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 28:7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. ¿Será que alguien esta mañana podrá decirlo? Jehová, tú eres mi fortaleza y mi escudo. En ti confió mi corazón y yo fui ayudado. Amén. Dios es nuestra fortaleza. David escribió estos salmos con el entendimiento de saber que esto es cierto. Que él clamó a Dios en su angustia y Dios lo ayudó y Dios lo fortaleció. Necesitamos fortalecernos en Dios. Necesitamos fortalecernos en Dios para resistir el día malo. El día malo va a llegar, pero necesitamos fortalecer nuestro hombre interior y llenar nuestro corazón de la presencia del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. El apóstol cierra Efesios 6 diciendo: para que resistas el día malo y cuando termine estén firmes todavía, debes fortalecerte en el Señor y ponerte la armadura. Yo otro domingo voy a hablar de la armadura de Dios. Pero Dios me dijo, no puedes hablar de la armadura si primero no está fortalecido mi pueblo. Porque un soldado débil con una buena armadura no es eficaz. Va a una derrota segura. Un soldado débil que no se pueda poner en pie porque no tiene fuerzas, le puedes poner la mejor armadura. Eso no sirve porque no está fuerte. Y hay muchos de nosotros que estamos débiles espiritualmente, débiles emocionalmente, débiles físicamente. Y hoy Dios te ha traído a escuchar este mensaje para que te fortalezcas en Él y recibas nuevas fuerzas como las águilas. Dios te trajo para fortalecerte, para que te llenes de Él y para que un nuevo amanecer brille en tu vida. ¿En qué área de tu vida te sientes débil? Toma fuerzas en tu Dios, porque hay una victoria asegurada, pero antes de verla hay una batalla que guerrear y que ganar en Cristo Jesús. Es una mañana para fortalecernos en Dios. Es una mañana para recobrar fuerzas. Largo camino nos espera en Dios. Hay un futuro prometedor esperando por nosotros. Hay un buen tiempo que nos espera. Hay una cosecha por recoger.
Y necesitamos fuerzas para ir tras todo aquello que Dios tiene para nosotros. Así que si en esta mañana tú dices, yo necesito de esas nuevas fuerzas, yo necesito fortalecerme en mi Dios, yo quiero invitarte a que donde estás puedas colocarte de pie. Porque si te quieres poner esa armadura, tienes que estar fuerte.